la nube y voy a empezar la transmisión. Ok, ya está enlazado, Dani. Gracias, Jason. Pues buenas tardes a todos y a todas en esta tarde bastante lluviosa. Creo que no nos puede acompañar justamente ver y acompañar y analizar el tema que nuestros ponentes tienen en la segunda sesión del Seminario Permanente en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, cuyo tema del día de hoy será titulado 10 marcos analíticos para el estudio de la administración pública contemporánea, que correrá a cargo del doctor Ricardo Valle Berrones. Sin más, porque bueno, lo acompañará también la querida doctora Rina Aguilera, así como la maestra Alicia Islas, quien, bueno, harán comentarios justamente a esa participación. Pues espero que esta segunda sesión del seminario sea de utilidad y nos deje grandes aprendizajes a toda la comunidad de administración pública. Y sin más, pues le doy la palabra a la doctora Rina Aguilera. Muchas gracias, maestro Daniel. Bueno, pues antes que nada, agradecer esta invitación que nos hace el Centro de Estudios en Administración Pública. Gracias, Daniel, gracias, Jason, por apoyarnos. Y bueno, pues sí, efectivamente, estamos en un seminario permanente en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, lo cual nos va a permitir, pues, ir viendo todas las incógnitas o todo lo que se nos está presentando en la administración pública, ¿sí? Eh, Como dijo Daniel, pues vamos a estar trabajando con el doctor Ricardo Valle, que nos va a hacer una exposición, y con la maestra Alicia Islas. Pues como sabemos, en la actualidad la administración pública pues es un campo de estudio consolidado, y por ese motivo considero que es necesario ir fortaleciéndolo con base en nuevas perspectivas de análisis que enriquezcan sus bases teóricas y metodológicas. Otrora se caracteriza más por sus aportaciones, estas normativas, que sin duda pues lo han fortalecido como un campo de estudio que le da identidad a las ciencias sociales. Pero se necesita que también la ampliación de su universo empírico, es decir, su trabajo con la realidad factual en la cual se desarrolla como actividad organizada del Estado y que exige de métodos, pero también de técnicas y tecnologías para llevarlo a cabo, para elaborar el conocimiento aplicado. Al fortalecer los elementos teóricos y empíricos, pues su contenido científico y disciplinario será más diáfano y vigoroso. Por eso, en esta ocasión y en el marco de este seminario permanente que organiza el Centro de Estudios en Administración Pública de nuestra facultad, el doctor Ricardo Valle Berrones disertará sobre el tema 10 marcos analíticos para el estudio de la administración pública contemporánea, con el propósito de contribuir a ampliar su desarrollo como área de reflexión que no tiene punto de reposo. Será una exposición a la manera de cabos sueltos, como lo menciona él, y con el fin de incentivar la búsqueda de nuevos referentes en nuestro campo de estudio, en el contexto del siglo XXI, y sin nuevas preguntas y sin nuevos elementos, consideramos que estos elementos problemáticos pues no van a tener ningún campo de estudio si no se avanza y menos se desarrolla lo que hoy nos va a presentar el doctor Uvalle, con esa inquietud que tiene enfocado hacia la administración pública, que es nuestro campo de estudio. Quiero comentar que la exposición que va a realizar el doctor Uvalle pues va a ser de 30 a 35 minutos, y posteriormente será comentada por la maestra Alicia Islas Gurrola, profesora de tiempo completo del Centro de Estudios en Administración Pública. Bueno, pues para ya no quitar tiempo, doctor Ricardo Valle tiene la palabra, y le pedimos por favor que sean los 30, 35 minutos, ya le diré yo si se está pasando, para que Alicia tenga la oportunidad de poderlo comentar. Adelante, doctor Ricardo Valle. Muy bien.
Gracias, doctor Aguilera. Pues gracias también al coordinador de nuestro Centro de Estudios en la Administración Pública, Daniel Ortega, por esta invitación y este acierto de instaurar un seminario sobre gobierno, administración pública y política pública. Acá son una vez más nuestro agradecimiento muy sincero por todo el apoyo que nos brinda y que hace posible todo esto. Saludar también a Alicia y agradecerle que va a hacer los comentarios y reflexiones sobre algunas cuestiones que, como bien dijo la doctora Aguilera, se denominan cabos sueltos, es decir, todavía búsqueda y exploración de algunos puntos para encontrar algo más. La intervención está organizada en 3 estados, uno de contexto, otro que se denomina horizonte cognoscitivo, y uno más que se llama la focalización de los 10 marcos analíticos. En la idea de contexto, conviene nada más recordar y subrayar que la administración pública como campo de estudio y también como una profesión tiene una naturaleza científica y social. Científica desde el punto de vista de preguntas, de hipótesis, de métodos, de conceptos, de metodologías que se utilizan para su mejor comprensión, y lo social, que es propio de sus cuidados, atenciones y protección de la vida comunitaria, que esto justamente el que va caracterizando de manera muy puntual. Segundo, su perfil de disciplina significa que además de cultivar el conocimiento teórico y retórico, reflexivo, normativo, sus áreas de que integran la parte de reflexión práctica están orientadas a resolver problemas de un país, de la sociedad, de la economía, de la vida social, y esa solución de problemas también implica el uso de teorías. Recordemos que no hay mejor práctica si no utilizamos una buena teoría para entenderla. Además, hay todo un sistema de procedimientos, de protocolos, de forma de hacer las cosas que ponen a prueba nuestra capacidad de aprendizaje en las aulas a la hora que somos requeridos para trabajar con planes, con programas y con política pública. Una riqueza muy importante de la administración pública es que tiene un doble perfil, uno de carácter normativo, que refiere básicamente al deber ser de las cosas. El deber ser está contenido en las leyes, en las constituciones, en los reglamentos, pero también están contenidos en los planes, en los programas y en las políticas. ¿Por qué subrayamos el elemento normativo? Porque si no hacemos referencia, no entenderíamos los compromisos de agenda, de gobierno, de orden social, económico y político que la administración tiene en la vida diaria. Lo normativo quiere decir que es un campo de estudio complejo. El deber ser no es trabajar en ninguna utopía, en ningún ideal, sino entender los compromisos que brotan de la administración pública desde eso que llamamos el Estado de Derecho, la sociedad civil, los ciudadanos y el mercado. Esta parte normativa es determinante para entender el sentido de las políticas, de los programas, de los proyectos, de los servicios y las decisiones. Sin el deber ser, tendríamos un campo de estudio en el vacío, es decir, sin identidad, sin referencias y sin elementos que nos ayuden a entender su compromiso con la extensión y la multiplicación de la vida social. Pero la administración pública también tiene un amplio campo o un territorio de lo que llamamos las cuestiones empíricas. Nada más para provocar una discusión, ¿de qué tamaño es el campo empírico de la administración pública? Genéricamente decimos del tamaño de la sociedad y del tamaño de la economía y del tamaño de las demandas sociales que tienen que enfrentar la propia administración. En lo específico, la administración trabaja con un criterio regional, con un criterio sectorial,
con un criterio de comunidad, con un criterio, por ejemplo, de orden municipal, de orden federativo, en temas tan específicos como salud, educación, vivienda, con sus componentes que son metas, objetivos, métricas, resultados y formas de desempeño. Toda esta riqueza inscrita en la administración pública nos obliga a utilizar algo que es muy fundamental en el conocimiento científico, el método. Sin método, la administración, tanto en la parte normativa como en la parte empírica, tampoco sería posible entenderla y explicarla, particularmente con el conocimiento causal. La administración también necesita una diversidad de conceptos, conceptos normativos, conceptos analíticos, conceptos operacionales y conceptos empíricos. Esto refleja que su quehacer diario no solamente se queda en las oficinas o en las calles, en las dependencias, sino que su quehacer diario también toca el mundo de los ciudadanos, de las personas, de las familias, de los individuos, de los hombres y mujeres, de los niños, las niñas, de la población de todo tipo. Y todo esto nos va dando una riqueza muy importante a nivel de datos que nos permite ir entendiendo, observando y valorando su contenido empírico, que de suyo es amplio, complejo y muy diverso. Por eso la administración no debemos entenderla únicamente en lo que son las teorías abstractas, es decir, aquellas teorías que no tienen nexo o conexión directa con la vida real. Si son teorías normativas, lo entendemos, porque la mayor parte del pensamiento administrativo está construido en términos normativos, y el término normativo es el deber ser en el compromiso de la administración. Cuando mencionamos el concepto teorías abstractas, es cuando mencionamos que la administración o es un modelo o que es un modelo elaborado solamente con fines analíticos, pero no con fines explicativos. Toda una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado a la hora de tipificarla y de identificarla. Otro elemento, el conocimiento universal de la administración pública, si es científico, tiene naturaleza universal. ¿Qué significa esto? Que tiene aceptación en comunidades académicas, profesionales, en agendas nacionales e internacionales, y ese conocimiento tiene espacios como lo nacional, como lo estadual, lo municipal y lo comunitario. Es una forma de jugar con taxonomías o tipologías para luego aludir específicamente a estos ámbitos que son geográficos, que son políticos, que son sociales, que son económicos, que demandan bienes y servicios, y todo eso va enriqueciendo la complejidad de nuestro campo de estudio, que es muy amplia y muy diversa. Algo importante justamente en el abordaje práctico o empírico de la administración. La administración, siguiendo a Popper, trabaja con el criterio análisis de situaciones. Es decir, lo específico es lo que le interesa. Carencias derivadas de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de marginación. ¿En dónde está el universo que identifica la administración? En la parte urbana, en la parte rural, en las zonas de lujo, en las zonas de carencia. Hay toda una geografía, hay todo un sistema de vida y de convivencia que nos permite, utilizando la teoría del positivismo, observar, explicar, analizar y medir aquello que llamamos construcción o elaboración de la realidad específica de atención con la intervención de la administración pública. La administración trabaja con problemas públicos, de ahí su cercanía casi consanguínea con las políticas públicas, y esto nos da un universo todavía más enriquecedor: administrar la sociedad y gobernar la sociedad. Y en ambos puntos siempre vamos a encontrar a la administración pública. En el tiempo actual, la administración es parte del aprendizaje
de cómo vive la sociedad, de cómo progresa, de cómo va llevando a cabo sus prácticas de innovación, de justamente de nuevas búsquedas. Y hoy día la administración está inmersa en esa nueva complejidad que pudiéramos llamar la sociedad digital, donde la tecnología, donde las redes generan todo un nuevo y amplio espectro de aprendizajes, de problemas, de relaciones, de intercambios, de costos que se van asumiendo y que tocan directamente la preocupación de la administración, la cual es imborrable: cuidar, proteger y desarrollar tanto la vida individual como la vida colectiva. Por eso la administración tiene una parte valorativa. La parte valorativa es cuando decimos queremos una mejor vida, una vida más justa, más equilibrada, más balanceada. El valor refleja el propósito que la administración tiene en mente para abordar problemas y cuestionamientos muy específicos de la vida diaria. Y la parte factual tiene que ver con lo que llamamos la realidad que definimos, el área de atención de la administración, el área donde tiene intervención para cambiar y modificar situaciones de vida, el área donde está lo relacionado con objetivos, con metas, con datos, con presupuestos, con proyectos, todo aquello que nos permite ser analizado, observado, medido y también explicado sobre la base de argumentos. Y en este punto, entonces, ¿qué le preocupa a la administración pública? La vida en comunidad. Y la vida en comunidad tiene tres elementos fundamentales: las personas jurídicas en su identidad, singularidad, y que no se puede transferir algo de una hacia otra. Dos, el concepto de familia integrado por personas jurídicas y que es el núcleo a través del cual se construye la vida privada. Y tres, el núcleo de la vida pública, que es donde hacemos la mayor parte de nuestra vida. La vida pública está afuera de nuestros domicilios, en la banqueta, en el parque, en la biblioteca, en las universidades, en las carreteras, en los puertos, en los muelles, toda una extensión de factores que nos va indicando que a la administración lo mismo le interesa lo público que lo privado. Si ustedes revisan con detenimiento las fuentes que dan origen al campo de la administración pública y en la idea de la vida moderna o de la sociedad civil, lo privado está considerado como un ámbito fundamental que los griegos le llamaban la economía doméstica o la vida doméstica. Pero esa vida no está encerrada, está integrada a relaciones, a intercambios, a formas de ser y compartir cuestiones comunes, que es justamente la vida pública. Y algo muy importante, la administración, en un sentido de contexto, es la que nos da la bienvenida en este mundo llamado tierra. Este mundo que nos recibe con el documento más importante de origen para tener la identidad como personas civiles, el acta de nacimiento. Todo lo que es registro civil es parte de las administraciones públicas y ese es un elemento clave porque es nuestro certificado, nuestra formalidad y nuestro ingreso a la vida de lo que llamamos la sociedad civil, al mundo de las libertades positivas, al mundo de los derechos y obligaciones y al mundo donde nuestra vida se va enlazando, comunicando y siendo interdependiente con nuestros iguales, que son otras personas también de carácter civil. Todo este punto culmina con la despedida que nos da la administración de este mundo cuando llega el momento. Es la que extiende el acta de defunción. Entonces, ¿qué es la administración pública? Una actividad, una institución, es un campo de estudio que se ocupa desde el nacimiento de la persona hasta el último momento activo que tiene en esta vida. Ahí tienen ustedes un tramo de complejidad,
de diversidad, y mientras la persona vive, pues demanda bienes, servicios, tiene derecho a la salud, a la educación, a la equidad, al bienestar, y todo eso va conformando la complejidad y la naturaleza de la administración pública organizada en la forma más desarrollada que conocemos, el Estado moderno, que lo podemos traducir como el Estado de Derecho. Sobre esta base, tenemos entonces el horizonte cognoscitivo o de conocimiento. ¿Qué significa este punto? La administración tiene naturaleza científica, es decir, pregunta, responde, averigua, descubre, y en todo esto la acompaña permanentemente el método científico para construir el conocimiento base y de origen. Segundo, si vamos a entender a la administración por lo que hace, por los resultados que obtiene, por su desempeño, por su calidad, por su efectividad, entonces ingresamos al territorio de la disciplina de la administración pública. Toda disciplina tiene una característica, es conocimiento aplicado a definir problemas y a buscar soluciones, y la administración tiene un amplio horizonte en este último punto que explica en buena medida la tarea de gobernar por parte de los responsables del Estado, los que llevan con cargo de elección popular, y con las burocracias meritocráticas y las burocracias también designadas. ¿Qué busca la administración? Erradicar desigualdades, penurias, carencias, faltantes, asegurar que la persona tenga los mejores elementos de desarrollo de la vida material, moral y de progreso. Todos estos puntos que están consagrados en los planes y los programas son justamente eso, estrategias para aminorar las asimetrías, para aminorar las brechas que a veces son hasta ofensivas, donde hay miseria, donde hay carencia, donde hay penurias. Todo este elemento le da a la administración una identidad. ¿Cuál es la identidad de la administración? Es la que integra la vida administrativa del Estado moderno. Decir la vida administrativa es destacar la complejidad a lo largo y ancho del territorio de un país y de una sociedad. Lo administrativo es la parte más extendida del Estado, la que demanda capacidades, recursos, pericias, habilidades para procesar problemas, diseñar soluciones y tener la capacidad para cumplirlos en lo que llamamos los procesos de implementación. La administración en este caso, ¿sí?, se conecta con varios puntos: la parte política, la parte económica, la parte fiscal, la parte financiera, la parte de presupuesto, la deuda interna, la deuda externa, toda una gama de políticas e instrumentos de gobierno que, al estar a cargo de la administración, nos revelan que es el centro del quehacer productivo social y el centro más importante para entender la vida real, organizada en decisiones y acciones por parte de los estados. Y en el último punto, tenemos entonces lo que llamaríamos que la administración, su tarea, tiene un fundamento. Diría Rousseau, el fundamento del contrato social. Diría Lorenzo von Stein, la administración es tan inteligente como inteligente es la sociedad a la cual se dirige. Diría Juan Carlos Bonan, para acordarnos de los clásicos, que la administración está organizada para ejecutar y para cumplir. Y diría Woodrow Wilson, en su célebre trabajo de 1887, que el objeto de la administración es generar un gobierno no oneroso y altamente eficiente para la sociedad. Todos estos elementos van en abono de que nuestro campo de estudio no necesita personalidades artificiales ni inventadas
para identificarlo. Nosotros tenemos una tradición muy amplia desde el siglo XIX, en diversos tramos cultivada, en otros descuidada, pero no nos borra la identidad, ni andamos pidiendo identidades prestadas a ninguna ciencia social, porque la administración tiene características muy propias y muy idóneas de lo que es el campo de estudio de una ciencia social. En ese sentido, entonces, pasamos rápidamente a los 10 marcos, los 10 marcos analíticos. Primera aclaración, no son exhaustivos, es una selección que hemos trabajado entre la doctora Aguilera y Alicia Islas para determinar cuáles son los campos imprescindibles que debiéramos tomar en cuenta para la discusión teórica y profesional de la administración pública. Al decir que no se agotan estos campos en lo que yo les voy a transmitir, significa todavía que la naturaleza compleja de la administración sigue siendo un campo de estudio abierto. No agota en fronteras rígidas, establecidas o preestablecidas, su forma de ser y su forma de actuar. Algunos de los elementos que nos pueden ayudar son los siguientes. Uno muy importante y descuidado de hace un buen tiempo. La administración está conectada con la ciencia de los valores que se llama la axiología. Y la administración, al trabajar la vida, trabaja el derecho a vivir y es un valor fundamental al que no puede renunciar. La ética, el comportamiento de la administración tiene que ser solidario, recto y responsable. De su vida depende la vida de los demás. La deontología, el servicio público que deriva de la administración, debe ser un servicio también íntegro, competente, calificado y que nos ayude a desarrollar un valor fundamental, que la administración pública sea sensible y sea empática a las carencias, problemas y dificultades de eso que llamamos personas, ciudadanos, grupos y organizaciones, que si tocan sus puertas es porque alguna necesidad tiene y la administración de qué se ocupa, de necesidades sociales. Y la parte moral, como dirán los clásicos, la moral necesita de reglas sanas de convivencia, de conservación, de protección, de apego a las costumbres, de no violentarlas, porque todo este marco que estamos mencionando forma parte del gobernar diario. Y la moral también acompaña a la administración, porque es la responsable de la vigencia de la moral pública, donde todos convivimos en cada momento, en cada minuto, en cada segundo, en cada hora y en cada año. Todo esto aumenta lo que llamamos el ángulo normativo de la administración pública. Y si no hacemos referencia a valores, estamos bordando en el vacío. La administración nació comprometida con la vida humana. Y si ustedes revisan los fundamentos del Estado de Derecho, derivan de la axiología, de la ética, de la deontología y de la moral. Y ahí la administración está sólidamente establecida, conectada y abreva y aprende para plasmarlos en planes, en políticas y en programas. El otro elemento, la administración moderna y contemporánea no se entiende si prescindimos del elemento de legalidad. El primer elemento de la autoridad administrativa es que está en un marco constitucional y de normas jurídicas positivas que autorizan sus acciones, sus atribuciones y sus quehaceres. La parte legal es algo que se tiene que reforzar, pero bajo reflexión, bajo análisis, significado e interpretación,
porque la administración es la principal comprometida públicamente a observarlo y a cumplirlo. Y la parte constitucional que da origen al Estado constitucional, establece también las atribuciones, el radio de acción, los deberes y las obligaciones de la administración pública con ella misma y el concepto que tiene de la vida, por ejemplo, todo lo relativo a los derechos humanos. Todo esto se trata de que la administración no sea abusiva, no sea arbitraria, no sea ilegal, porque todo esto tiene consecuencias. Puede ser llevada a tribunales y a órganos constitucionales cuando se incurre en alguna falta, en alguna inobservancia o en algún daño a terceros, sean personas o el patrimonio de los mismos. Algo importante en la administración, que hoy lo vamos entendiendo mucho más vinculado, las políticas públicas como campo referido al gobierno le dan un lugar a la administración pública para que se conecte la acción administrativa con la acción gubernamental. ¿Cuál es el instrumento que une a la administración con la política pública para fines prácticos y solución de problemas? El análisis de política pública, la parte de atención, de valoración y calificación de situaciones para que reciban el calificativo de problema público, es con el análisis de política, pero son las oficinas de la administración pública un lugar donde este estatus de lo público se ratifica o se rectifica. El análisis de política pública en la administración nos obliga a tener en cuenta 3 tipos de costos a la hora de decidir opciones de gobierno. 1. No podemos ser eficientes en abstracto. La eficiencia de la administración tiene un punto cardinal e innegociable: apegarse a la técnica del costo-beneficio. Todo beneficio que la administración proclame y asuma como compromiso tiene un costo, y el costo tiene un origen: el pago de impuestos por parte de los ciudadanos. Entonces, la relación costo-beneficio es el punto cardinal para entender la eficiencia, la eficacia o la efectividad de la administración pública. Segundo, el costo de oportunidad. Si el análisis de política pública orienta a la administración pública, el análisis nos da oportunidad de trabajar con alternativas, con opciones. Y el costo de oportunidad significa que no siempre se toma la primera alternativa para decidir un programa o una política pública. Puede ser la segunda y la tercera. De ahí el estudio, la reflexión, los cálculos, los datos, el razonamiento para entender el significado de opciones en un elemento de pluralidad, para conocerlas, para razonarlas y elegir con base en ventajas y con base en restricciones. Y por último está el costo marginal, también importantísimo, sobre todo estos 3 costos para el administrador público. El costo marginal significa que no podemos decir solamente aumentemos el presupuesto a educación o a vivienda o a salud. Tenemos que determinar en cuánto hay que aumentar el presupuesto y cuáles son las áreas específicas donde estaría el volumen monetario y presupuestal al que hay que aplicarle la mayor parte de los recursos. Fíjense que mucho tiempo, y yo soy ejemplo de esa generación, aprendimos los deberes y obligación de la administración, pero sin aludir a esos 3 costos. ¿Qué construíamos? Ilusiones, propuestas sin sustento, más retóricas, más verbalizadas y fuertemente ideologizadas. Hoy que tenemos oportunidad de estudiar estos campos de estudio, yo creo que el análisis de política pública es de enorme utilidad para los trabajos de la administración y del administrador público, y así no se construyen ni falsas ilusiones
ni quimeras como en otros momentos y ocasiones. Capacidad directiva, otro punto importante. Hay que tomar decisiones administrativas, decisiones de política pública. Preguntémonos cómo es la formación de los directivos. ¿Saben pensar? ¿Saben razonar? ¿Tienen datos? ¿Distinguen entre datos, información y conocimiento? ¿Cuáles son las técnicas de cálculo que utilizan para aprovechar los recursos? Otro elemento, ¿cómo deciden los criterios de política pública, los programas y los proyectos? Y la idea de dirigir es muy importante. Dirigir significa saber gobernar. El gobierno y la gobernación no son elementos solamente de reflexión retórica, son elementos de concreción, de capacidades, de instrumentos, de medios y de recursos. Y la parte directiva hoy tiene que ser un elemento particularmente estudiado también para potenciar los nuevos desarrollos en la administración pública. El uso de la digitalización que hoy tiene un enorme territorio también de desarrollo. ¿Qué es lo que nos da la digitalización? Por ejemplo, saber utilizar los escáneres, las fotografías, integrar archivos, expedientes y trabajar con plataformas. ¿Qué es todo esto que es importantísimo? Son medios para mejorar la gestión pública. Son medios para ahorrar costos, aumentar rapidez, tener agilidad y lograr una mayor satisfacción en favor de la población en la producción de los bienes y servicios públicos. Esta es la idea de la digitalización, factor fundamental que hoy día se ha instalado prácticamente en todas las administraciones públicas del mundo contemporáneo. Otro factor clave que debe estar presente en la administración pública como marco analítico, la importancia de los diseños institucionales. El diseño institucional nos ayuda a crear órganos, entidades, organismos, estructuras y funciones. Es decir, está vinculado con la operación y el quehacer directo de la administración pública. El diseño institucional equivale en arquitectura a los grandes modelos de construcción que se quieren hacer, pero en la administración tiene una característica. La creación de órganos y estructuras están orientadas a que el Estado funcione en lo administrativo, en lo gubernamental y en política pública para cumplir compromisos, tareas a través de metas y de objetivos. El diseño institucional es clave como un elemento de creatividad del administrador público. De ahí salen los grandes elementos relacionados con los planes, con los programas, pero también con la definición y redefinición de las tareas de organismos y de actividades que se tienen que desarrollar. Algo clave para ir cerrando. Tengamos en claro, desde el punto de vista de la gobernanza, la distinción entre gobierno, gobernante y gobernanza. Si los hacemos iguales, estamos cayendo en una confusión y en una imprecisión. Gobierno, conjunto de órganos con tareas definidas. Gobernante, titular de la administración del gobierno o del Estado, dependiendo del régimen político. Gobernanza, una forma nueva que relaciona en el modo de gobernar a la sociedad, a los mercados, a los ciudadanos, a la administración pública y al Estado. Y un punto clave tiene que ver también entre el uso de 3 tecnologías disruptivas: la inteligencia artificial, la automatización y la robotización, también como medios para mejorar la gestión pública. Y voy a cerrar ya con dos marcos que me faltan rápidamente. Tenemos que salirnos de un ensueño que se llama eficiencia en este sentido. Ningún gobierno, ninguna entidad pública, privada o social
alcanza la racionalidad exhaustiva, aquella en la que fijamos detalles que decimos no se nos va nada, todo lo tengo considerado. Los gobiernos hay que entenderlos más en el punto que se llaman la racionalidad limitada. Hay dificultades, hay contratiempos, no siempre están los mejores recursos, no está toda la información a la mano. Entonces entendamos que la administración y el gobierno se mueven más en una idea de racionalidad limitada, lo cual nos permite orientar y reorientar las estrategias. Y por último, la racionalidad conforme a valores y conforme a fines. Nuestra idea de la política pública, nuestros juicios y nuestras opiniones forman parte del mundo de la racionalidad de los valores. Mejor gobierno, mejor educación, mejor vivienda. Pero estos valores se tienen que convertir en algo real a través de programas y de políticas públicas. Entonces aparece el concepto racionalidad conforme a fines que utilizan medios, recursos, personal y organismo para cumplir las tareas de la administración pública. De este modo, concluyo, tenemos una gran oportunidad de revalorar nuestro campo de estudio. A nosotros se nos han ocurrido estos 10 capítulos de marcos analíticos, puede haber más, pero de que es importante reorientar el sentido de la discusión y los perfiles de la administración pública, creo que es un trabajo académico al que no le podamos dar la vuelta. Gracias, sería mi intervención. Muchas gracias, doctor Ricardo Valle. Pues bueno, ahora le vamos a pedir por favor a la maestra Alicia Islas si hace uso de la palabra y que sean 10 minutos porque el doctor se robó 5. Por favor. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Uvalle y a la doctora Rina por compartir este espacio. Siempre es un honor y un gusto estar con ellos. Sobre todo, pues, para platicar de un tema tan importante en el marco de este seminario que impulsa el CEAP, a quienes también agradezco, al coordinador, el maestro Daniel Ortega, y al secretario técnico de investigación, el doctor Jason Camacho. Pues bueno, este tema me parece que bajo las reflexiones que nos comparte del doctor, primero que nada nos posiciona en un lugar de entendimiento y defensa de nuestro campo. Defensa de nuestro campo como un campo con desarrollo e identidad propia. En muchas ocasiones hemos escuchado temas que señalan como que la administración pública es solo técnica, o dónde está la práctica. Sin embargo, la administración pública, como ya señalaba el doctor en esta exposición, tiene una composición tan vasta y tan rica que permite mantener este diálogo teórico práctico, pero además permite que haya un conocimiento que tiene implicaciones directas y específicas en la vida real. Tomo este concepto que utiliza el doctor Uvalle para pensar en algunos de los puntos que nos compartía. Y en este conocimiento de la vida real, me parece muy importante esta idea con la que cierra el doctor con respecto a la eficiencia, ¿no? Y este talismán que ha sido entendido por algunos y mal entendido por algunos otros y otras, ¿no? En donde se ha fincado la idea de la administración como el o cumplir solo normas o el desarrollar solo técnicas, cuando la realidad, la esencia y lo que nutre a la administración pública, como bien señalaba el doctor Uvalle en esta exposición de estos marcos analíticos, está en esto público, en lo público social, en donde también, por supuesto, hay una interacción y un entendimiento del campo y del ámbito privado. Y es un entendimiento desde un diálogo, desde una convivencia y no desde otros elementos. Este tipo de pláticas y estas reflexiones que compartía el doctor Uvalle en este seminario, sin duda son pertinentes en el contexto actual, ¿no? En los últimos días hemos observado tanto a nivel nacional como internacional cómo hay cada vez
mayor cuestionamiento hacia el desarrollo de las instituciones tradicionales, en donde entra, por supuesto, esta idea de la administración pública y la administración pública eficiente y tradicional, que tiene ya grandes retos. Y también, por ejemplo, este constante cuestionamiento en cómo las democracias ya están generando algunos, o dentro de los gobiernos democráticos están generando descontentos, no se alcanza todavía esta pretensión de igualdad, este respeto a libertades, en donde, por supuesto, la administración pública, su quehacer y su entendimiento es base. Y sobre todo también, si pensamos, por ejemplo, en los conflictos armados, en los temas de violencia que hay en los últimos años, pues bueno, esto también refleja que hay un cambio importante en la sociedad. Y a veces, al estar pensando en la administración pública desde esta óptica más técnica, pues bueno, dejamos de lado estos puntos. Por lo tanto, los valores de la administración pública, como señalaba el doctor Valle, están. Hay valores que quedan y que además nos dan identidad como campo. Por ejemplo, está este valor y este sentido ético con respecto al cuidado mismo de la sociedad, a la procuración también del bienestar. Y entonces, esta parte se ha creído que con que esté enunciado en una ley, en una política, en un programa, como mencionaba el doctor, pues bueno, ha quedado un poco subsanado y la realidad es que no. La realidad es que se tiene que trabajar mucho en ese sentido porque, como decía el doctor Uvalle, ¿no? Nuestras sociedades son cambiantes. Pero además, hay una separación que se hace generalmente cuando están estos estudios de la administración pública y que con las reflexiones del doctor Uvalle podemos jalar más hacia la idea de la administración pública contemporánea. Y tiene que ver con la idea de pensar a la administración pública en su relación no solo con gobierno, pero también con la ciudadanía. En donde además, si pensamos en la lógica gobierno, donde, como muy bien exponía el doctor y nos ayudaba a profundizar más en estas reflexiones, hay una parte, por ejemplo, organizacional, ¿no? Y entonces esta nueva administración pública, que en realidad no es nueva, que es una administración pública que va evolucionando y se va adaptando, ¿no? Al contexto, pues nos obliga entonces a voltear a ver, por ejemplo, qué está pasando con quienes integran las organizaciones públicas. ¿Cómo están entendiendo los valores mismos del servicio público, de la administración? En esta parte, por ejemplo, un elemento que resulta interesante es cómo hoy día, por ejemplo, hemos llegado a discutir elementos sobre cuál es la función de las y los servidores públicos cuando tienen a la vista, por ejemplo, un acto de corrupción, ¿no? Anteriormente se hablaba de un órgano o, en este caso, los órganos internos de control, donde se hacía una revisión, etc. Pero ahora, por ejemplo, dentro de las mismas organizaciones, se han desarrollado políticas, estrategias para que se puedan denunciar de manera anónima. Claro, hay que trabajar mucho con esos sistemas y esos elementos. Y esto habla un poco de estos nuevos cambios que hay en la administración, en donde los 10 marcos analíticos que nos propone el doctor nos permiten precisamente eso, entender este nuevo contexto y cuáles son los cambios que vamos teniendo. De igual manera, resalto mucho de esta ponencia que hace el doctor, la idea de la legalidad y la constitucionalidad. Me parece que tradicionalmente hemos estudiado y en este nexo también en el que se ha desarrollado durante mucho tiempo nuestro campo de estudio con el derecho administrativo y demás, se ha entendido que con que haya leyes y con que haya un marco jurídico, normativo, que dé cuenta de nuestro actuar, está ya saldada una parte del respeto a aquellos valores que hemos decidido juridificar, ¿no? En leyes, en normas, en una constitución, y que se traducen en organizaciones, en políticas concretas. Entonces, esta parte creo que es algo que también, a la luz de las reflexiones del doctor, debemos de trabajar desde la idea de la administración pública contemporánea. Y entendiendo justo esta parte con objetivos de bienestar,
libertad, seguridad, de atención de las necesidades, ¿no? Básicas también, pues vamos a generar un poco más de confianza y con estos elementos podemos hablar de una verdadera integridad pública, ¿no? Así, de esta forma, vamos a tener que para nosotros es importante impulsar la idea de la dignificación del campo de la administración pública. Y esta dignificación, como señalaba el doctor, involucra entender que nuestro campo produce teoría, produce también elementos técnicos, pero y sobre todo está cimentado en métodos que favorecen a la aplicación de conocimiento. Elementos que en ocasiones no son valorados por otros campos de estudios o por otras ciencias sociales. Además de este punto, me parece muy importante retomar este tema de los costos que hablaba el doctor, ¿no? Y que hoy día estas nuevas dimensiones con las que se entiende la administración y en las que los marcos analíticos que propone el doctor nos ayudan, nos permiten, por ejemplo, platicar de también estos costos psicológicos, emocionales que genera también la gestión de la misma administración pública, pero también que se generan dentro de las organizaciones públicas. A veces parecería que la administración pública es un aparato, es un robot, y la realidad es que dentro de esos elementos tenemos humanos, tenemos personas con intereses, con emociones, con formas de procesar también las cosas. Y eso, creo, este sentido humano es un punto que debemos retomar con estos elementos que nos comparte el doctor como marco de análisis. Finalmente, y un poco también en aras de este respeto de tiempo, me parece muy, muy importante en el marco de este análisis de política pública que también señala el doctor como un punto importante, el poder generar mecanismos de flexibilidad es todo un reto, ¿no? Sobre todo porque, como ya platicaba el doctor, pues bueno, hemos desarrollado nuestro campo a través de ciertos paradigmas muy rígidos. Por ejemplo, el tema de la obediencia de la norma. También, por ejemplo, la búsqueda de la eficiencia más entendida como la gestión de recursos principalmente financieros, cuando la realidad es que las mismas poblaciones nos están empujando cada vez más a entender que esta eficiencia, que esta efectividad tiene que ver más con una administración pública receptiva, que dialoga, que escucha y que también sabe gobernar, pero no bajo una lógica de imposición con criterios solo técnicos, sino con criterios que lleven al entendimiento de la dimensión de bienestar de la sociedad. En ese punto también me parece importante con lo que señalaba el doctor respecto a las herramientas tecnológicas, el uso de estos espacios digitales y demás. Es importante que hagamos frente a esto como un espacio en donde hay nuevas formas de convivencia, se facilitan ciertos procesos y procedimientos, pero no como el fin de las acciones administrativas, sino más como elementos que apoyan a cumplir los fines. Y además también entender que si bien el fin de la administración pública está en este cuidado, en esta conservación social, también lo está en este cuidado y esta conservación del mismo Estado, en donde, por supuesto, se tienen que equilibrar los diferentes actores, intereses y demandas. En este sentido, rescato también el concepto que muy bien desarrollaba el doctor en torno a racionalidad, ¿no? ¿Cuáles son estos valores, estos fines y estos elementos contemporáneos que nos llevan a entender la necesidad de la administración pública, ¿no? Tenemos un constante señalamiento, una constante queja, pero ¿por qué seguimos queriendo que exista? ¿Por qué queremos que mejore? Es eso, el poder encontrar cuáles son los motivos de su existencia en
el contexto contemporáneo es aquello que nos va a llevar entonces a definir una racionalidad más coherente con nuestra sociedad, pero también que pueda tener resultados de gobierno más concretos. En este punto, entonces, también me parece importante que otro de los elementos claros en estos 10 puntos que platicaba el doctor está en poder ser también ciudadanos, ciudadanas que cuestionan, que conocen, que se acercan. Entonces, de manera general, estos son los puntos que yo rescataría sobre esta intervención del doctor. Y pues nada, agradecer de nuevo este espacio, que siempre es un honor y un gusto estar con el maestro, con mi maestro y también con mi maestra, la doctora Rina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues sin lugar a dudas nos llevamos un buen sabor de boca porque nos ponen a pensar en esta mesa con todos los elementos que nos ha estado compartiendo el doctor Uvalle. Y pues sí, la administración pública como una ciencia, y lo repito, tiene que dar respuesta sin lugar a dudas a una sociedad cambiante en un mundo complejo y, por qué no decirlo, caótico por lo que estamos viviendo. Por eso debemos estar preparados como académicos e investigadores para transmitirles conocimiento puro a nuestros alumnos, a nuestros egresados. Entonces, pues, muchas gracias por este tipo de seminarios que tiene programado el Centro de Estudios en Administración Pública. Agradecer esta oportunidad que nos permite transmitir lo que estamos haciendo, y pues agradecer de nueva cuenta a Daniel, a Jasón, al doctor Uvalle, Alicia, muchas gracias. Eso sería todo de mi parte y pues mil gracias. Pues gracias, Daniel, por la oportunidad y el lugar para expresar estas ideas que estamos platicando entre la doctora Aguilera y Alicia, y también a Jasón. Pues agradecidos por esta amable distinción y oportunidad, Daniel. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctor Ricardo Valle, doctora Rina Aguilera, maestra Alicia Islas. Sin duda, los apuntes que hoy nos deja, como bien lo señala la doctora Aguilera, nos deja mucho que reflexionar sobre el futuro de la disciplina, ¿no? Quien piense que es una disciplina acabada, pues creo que esta ponencia nos vino a poner sobre la mesa que hay todavía mucho que trabajar. Y pues también, como lo señala la doctora Aguilera, falta, pues bueno, como académicos, justo nos deja muchas tareas pendientes el doctor Ricardo Valle. No sé si el coordinador de este seminario permanente quiere hacer algún comentario, el doctor Jason, y si no, bueno, no sé, Jason, si... No, nada, solo igual sumarme a los agradecimientos de la doctora Rina, el doctor Ubay y la maestra Alicia, agradecerles su tiempo por compartir este espacio en esta iniciativa que está incentivando el Centro de Estudios para promover la difusión, ¿no? También creo que mucho el asunto es que investigamos mucho en la administración pública, hay muchas tendencias y a veces no nos damos la oportunidad de sentarnos y decirnos qué está pasando, ¿no? Este tipo de experiencias nos muestran también que la administración pública como disciplina, campo de estudio, trae una agenda muy dinámica que cada día se va moviendo, ¿no? O sea, no termina por comprenderse, y creo que la racionalidad limitada a la que nos habla el doctor nos da cuenta básicamente de cómo la conjunción de varias mentes, de varios especialistas, pues pueden ayudar a contribuir a reducir esa racionalidad limitada y tratar de expandir estas discusiones, ¿no? Y solo quisiera aprovechar para comentarles que algunos comentarios que hicieron en Facebook, eh, desde Yucatán les manda saludos Livet Estrada por la mesa. La doctora Sofía Salgado les manda una felicitación por esta excelente mesa. Asimismo, el doctor Víctor Peña del Colegio de Sonora manda saludos. Héctor Martínez también manda saludos a la ponencia. Y nos dice el profesor Eduardo Hernández que el doctor Uvalle regrese los 5 minutos que se llevó. Nos puso así en el comentario. Y un saludo del egresado Ángel Quinto, que también estuvo siguiendo esta transmisión, ¿no? Entonces, pues tuvo buena resonancia entre nuestra comunidad, y sobre todo, pues les mandan saludos muy afectuosos a nuestras y nuestro panelista de esta ocasión, ¿no? A quienes les agradecemos de nueva cuenta. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Gracias. Si no, nada más, muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos en la tercera sesión de este seminario permanente. Claro que sí. Hasta Hola, buenas luego. tardes, gracias. Adiós, Bye. Alicia, nos vemos.